Hola, hola, mi nombre es Luis, les voy a presentar una partida de ajedrez, esperando sea de su agrado. Con piezas blancas juega Johan Hattarson y con piezas negras juega Gary Kasparov. Esta partida se llevó a cabo en Tilburg en el año de 1989. C4, C5, caballo F3, caballo F6, caballo C3, caballo C6. Y llegamos a una línea de la inglesa que es apertura simétrica contra G6, alfil G2, alfil G7, caballo F3, caballo F6, enroque corto y D4. G3, G6, alfil G2, alfil G7, D4, C por D4, caballo por D4, enroque corto y enroque corto. A esta misma posición se puede llegar a ella de diferente forma. A esto se le conoce como transposición de jugadas. Incluso podemos ocupar a esto que se le conoce como transposición de jugadas para tratar de sorprender al oponente. Puede comenzarse de la siguiente manera: con D4, caballo F6, C4, G6. Véase que estas primeras dos jugadas se inicia como si fuera una defensa india de rey, por ejemplo. Caballo F3, alfil G7, G3, C5, alfil G2, C por D4, caballo por D4, enroque corto, caballo C3, caballo C6 y enroque corto. Y si vemos la posición con atención, nos damos cuenta que hemos llegado a la misma posición que anteriormente se puso. Volviendo a la partida, después de enroque corto, las piezas negras tendrían aquí la siguiente variante. Caballo G4 es una jugada interesante. Se intenta un ataque a la descubierta con el alfil en G7. Y se intenta atacar al caballo en D4 con dos piezas. Aquí las piezas blancas podrían contestar con otro ataque a la descubierta con E3. Véase que se está atacando al caballo. Y en esta posición pueden seguir dos variantes. La primera variante es la variante A. Podría jugarse D6 para proteger al caballo con el alfil. Caballo por C6. Esta es una pequeña subvariante dentro de la variante A. La primera opción que tienen las blancas sería tomar en C6, B por C6,
alfil por C6 y torre B8. Si bien es cierto que las piezas blancas, como podemos ver, han ganado un peón, también es cierto que las piezas negras ahora tienen una columna para su torre negra. Volviendo a esta variante, las blancas tienen otra opción. Podrían jugar B3. B3 es para abrirle la otra gran diagonal al alfil de casillas negras. A6 para evitar el salto de cualquiera de los dos caballos a la casilla B5. Alfil B2, caballo por D4, E por D4 y torre B8 para preparar el avance del peón a B5, apoyado tanto por la torre como por el peón de A6. Esa es una de nuestras variantes. Ahora, la variante B sugiere que se juegue caballo por D4, E por D4, caballo H6, alfil por H6, buena jugada, alfil por H6, C5, buena jugada. C5 es buena jugada porque véase que con un peón y un caballo pueden dominarse bastantes casillas. Ahora vea que también con el peón en C5 se puede buscar un punto de apoyo, ya sea en B6 o en D6 para un caballo, porque está apoyado por el peón en un futuro. Volviendo a la partida, después de caballo por D4 sigue dama por D4, D6, dama D3. Dama D3 es para quitar a la dama de la gran diagonal y con esto pues evita que sea atacada con un movimiento de caballo y queda la dama atacada a la descubierta. Se juega A6 para evitar el salto del caballo a B5. Se juega H3 para evitar que el alfil o el caballo lleguen a la casilla G4. Pero en esta posición existen las siguientes variantes. Una opción es jugar alfil F4. Con alfil F4 tal vez incita a las negras a que jueguen E5, pero este peón quedaría un poco débil. Ahora, la otra idea que se sugiere también es alfil E3. De hecho, esta jugada me gusta mucho más en lo personal,
porque permitiría realizar la maniobra caballo A4 y caballo B6, por ejemplo. Caballo G4, alfil D4, caballo E5, dama D1. Y en esta variante existen dos subvariantes. La primera es que se juegue torre B8 para volver con la idea de preparar el avance a la casilla B5. Sin embargo, se dice que sería una muy mala jugada hacer caballo por C4, porque seguiría alfil por G7, rey por G7, dama D4 jaque, caballo E5 y tras F4 se recupera pieza. Otra opción que se sugiere es que se juegue alfil D2 con la idea de en un futuro jugar alfil C3. Después de torre B8, aquí las blancas tienen bastantes variantes. Vamos a dividirlas en la variante A con todas sus pequeñas ramificaciones y la variante B. La variante A sugiere que las blancas jueguen C5, jugada interesante. Dentro de esta variante A existe la variante A1. Nos dice que si las negras jugasen alfil E6 sería un error, porque tras C por D6 y E por D6 el peón de D6 quedaría bastante débil. Otra variante es que las piezas negras jueguen alfil F5. Esta es una mucho mejor jugada, porque aquí estás atacando directamente a la dama. Seguiría entonces E4, alfil E6, C por D6, caballo E8, buena jugada. Caballo E8 y no toman como en la variante anterior el peón en D6, porque de ser así el peón en D6 quedaría aislado y quedaría muy débil. Seguiría entonces alfil F4, caballo por D6, alfil por D6, dama por D6, dama por D6 y E por D6. Y el peón de D6
seguiría siendo muy débil. En esta variante existe una pequeña subvariante. Si en vez de alfil F4 las blancas juegan caballo D5, con la amenaza caballo por E7 jaque, sigue caballo por D6, alfil F4, alfil por D5, dama por D5, alfil por B2, torre de A a D1 y dama C8, buena jugada. Vamos a ver una variante más de la variante A. Si las negras contestaran D por C5, seguiría dama por D8, torre por D8, alfil F4, torre A8, caballo A4, buena jugada. Véase que con caballo en A4 se ataca al peón de C5, pero también se amenaza caballo B6. Bien, ahora veamos la variante B. La variante B sugiere que se juegue torre de A a C1, B5, buena jugada, C por B5, A por B5, caballo por B5, alfil F5, E4, caballo por E4, buena jugada, alfil por E4, alfil por E4, dama por E4 y torre por B5. Volviendo a la partida, después de H3, las negras contestaron caballo D7, buena jugada. Pero en esta posición también se tenía otra variante. Jugar torre B8. Si se juega torre B8 para buscar B5, las blancas jugarían entonces C5, buena jugada, D por C5, dama por D8, torre por D8, alfil F4, torre A8 y torre de F a D1, buena jugada. Peleando así por la columna que está completamente abierta. Volviendo a la partida, después de caballo D7, buena jugada, seguiría aquí otra variante. Las blancas podrían jugar alfil D2, caballo E5, E4, alfil D7, aquí existe dentro de esta variante unas pequeñas subvariantes. La primera, si las blancas capturan al peón en B7,
Seguiría torre B8, dama por A6 y torre por B2. La otra variante es que si las blancas, en vez de capturar al peón en B7, juegan torre de a C1, las negras contestarían alfil C6. Y si por ejemplo las blancas jugasen B3, para evitar que entre la torre por el flanco de dama, de todas formas las piezas negras juegan alfil C6. Volviendo a la partida, las piezas blancas jugaron B3, torre B8, alfil E3, B5, jugada interesante. Y en esta posición las piezas blancas tenían algunas variantes. Por ejemplo, alfil A7, B4. Si alfil por B8 sería una mala jugada, porque seguiría caballo C5, buena jugada, dama E3, alfil por C3, y este alfil sería poderosísimo. En cambio el alfil en B8 pues está prácticamente encerrado. Ahora, si en este caso las blancas, en vez de tomar a la torre en B8, sería una buena jugada jugar caballo D5. Sería mucho mejor. Si las negras capturan a la torre en A1, el alfil de casillas negras sería capturado. Y este alfil de casillas negras de las piezas blancas se volvería muy poderoso, porque no tendría rival. Volviendo a la partida, después de B5, jugada interesante, las blancas juegan C por B5, jugada dudosa. Las negras contestan A por B5, y en esta posición hay una variante. Si se juega alfil A7, las negras contestarían dama A5, buena jugada. Si alfil por B8, sería una mala jugada, porque las negras continuarían con alfil por C3, torre de A C1 y B4. Y véase que nuevamente este alfil queda totalmente atrapado. Todavía estando en la variante, aquí se sugiere que se juegue mejor alfil D4 para buscar el cambio de alfiles de casillas negras. Volviendo a la partida, las piezas blancas jugaron torre de A C1 para evitar perder al caballo o a la torre.
Se jugó de todos modos B4, caballo A4. Y véase cómo este caballo está deficientemente colocado porque no tiene casillas a donde moverse. Pues cualquier casilla que pise, que solo tiene estas 4, sería inmediatamente capturado. Dama A5 seguiría. Dama D2. En esta posición, para las piezas blancas se recomienda todavía más la jugada dama D5, buscando el cambio de damas. Y de manera que la dama blanca quede centralizada. Volviendo a la partida, después de dama D2, se continuó con alfil B7, buscando el cambio de alfiles. Alfil por B7, torre por B7, torre de F a D1, caballo F6, torre C4, H5, buena jugada. H5 es una buena jugada para evitar que las piezas blancas puedan jugar G4. Y también véase que aquí las piezas negras, sabiendo que ya no tienen alfil de casillas blancas, buscan colocar a la mayoría de sus peones en casillas blancas para sustituir a ese alfil que les falta. Sigue entonces dama C2, torre de F a B8, F3, dama E5, atacando al alfil y al peón, alfil F2, dama E6, atacando al peón de H3, G4. Aquí era mucho mejor jugar rey G2, pero después de G4 las negras continúan con H por G4, H por G4, torre B5. Véase cómo las piezas negras están buscando abrir líneas contra el rey enemigo. Torre C1, alfil H6, torre C8 jaque, rey G7, torre por B8, torre por B8, torre D1. El movimiento de la torre a C1 es realmente una pérdida de tiempo, porque con alfil H6 está obligando a la torre a regresar. Aquí viene un sacrificio espectacular por parte de Kasparov, y juega entonces caballo por G4, buena jugada. En esta posición existe la siguiente variante. Si F por G4, sigue dama por G4 jaque, rey F1, dama H3 jaque, rey G1, torre B5. Y aquí amenaza torre G5 jaque, y eso sería bastante peligroso. Volviendo a la partida, las blancas juegan alfil D4 jaque, caballo F6, rey G2,
torre B5. Y aquí las piezas blancas se rinden. Pues véase que el rey blanco está bastante descubierto. Y el rey negro pues está bastante seguro. Y las piezas blancas, el que reciban jaque mate es simplemente cuestión de tiempo. Pues por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Por su atención y su tiempo, muchas gracias. Hasta luego.